Estás a punto de descubrir una pregunta tan poderosa, tan transformadora que, si se usa correctamente antes de dormir, puede literalmente hacer que el universo doble la realidad a tu favor. Esto no es un truco, no es superstición, es la ciencia de la conciencia. Y lo que es más importante, es una llave que muy pocas personas conocen y aún menos saben cómo usar. Pero si estás cansado de repetir los mismos ciclos, si sientes que este año no puede terminar de la misma manera que todos los anteriores, entonces detente ahora y presta atención, porque esta pregunta te colocará en el centro de tu propia transformación. Y lo mejor de todo, son solo 3 palabras. Antes de revelarla, quiero que comentes abajo cómo lo logré. Decláralo como si ya fuera real. Escríbelo con firmeza, con fe, con entrega. Esto es más que una simple frase. Es el comienzo de una nueva realidad vibracional. Prepárate, porque después de hoy nunca volverás a ser el mismo. A lo largo de nuestras vidas, a menudo hacemos preguntas en momentos de asombro, sorpresa o admiración. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo pudo alguien lograr esto? ¿Cómo es eso posible? Estas preguntas son naturales. Surgen automáticamente ante lo inesperado. Y es precisamente por eso que tienen un poder casi hipnótico. Activan instantáneamente nuestro subconsciente en la búsqueda de respuestas. Neville Goddard notó algo revolucionario en esta reacción común. Se dio cuenta de que si dirigimos esta misma estructura de cuestionamiento hacia nuestros propios deseos ya cumplidos, podríamos desencadenar una respuesta creativa del subconsciente. Una que no solo acepta esta nueva realidad como verdadera, sino que también comienza a reorganizar el mundo que nos rodea para sostener esa verdad. Por eso la pregunta ¿cómo lo logré? Es tan poderosa. No proyecta duda, no proyecta carencia. Asume que el deseo ya ha sido alcanzado. Al preguntar ¿cómo logré conseguir ese trabajo soñado? ¿O cómo me volví financieramente libre? Estás partiendo del punto de llegada. Ya no se trata de esperar, desear o imaginar. Se trata de vivir mentalmente la escena después del logro. Al usar esta estructura verbal, evitas la resistencia mental. La mente racional, que normalmente reacciona con negación o escepticismo a las afirmaciones directas, como soy rico o soy amado, es desarmada por la pregunta. Se desliza hacia la curiosidad, permitiendo que el subconsciente, que no distingue entre la imaginación y la realidad, acepte la sugerencia como un hecho consumado. Además, el simple acto de preguntar activa el sistema de búsqueda automática del cerebro, conocido como el sistema de activación reticular, SAR. Este sistema filtra todo lo que percibes en tu entorno y comienza a buscar, interpretar y resaltar la información que se alinea con la pregunta que estás formulando. En otras palabras, al repetir ¿cómo lo logré?, y tu cerebro comienza silenciosamente a organizar tus percepciones y comportamientos como si ya hubieras logrado lo que deseas. Esta pregunta también activa un estado emocional muy específico, el de la sorpresa positiva, el de la gratitud inesperada. Es un estado vibracional elevado, y como nos enseñan tanto la física cuántica como la espiritualidad, es la vibración la que atrae la experiencia, no el mero deseo. Por lo tanto, la verdadera magia de la pregunta ¿cómo lo logré?, radica en su capacidad para esquivar el miedo, neutralizar la duda e instalar en el subconsciente una trama donde el éxito ya es real. La mente no lucha contra la pregunta, trabaja a su favor, y cuando la mente trabaja a favor de algo, el universo obedece. Hay un momento sagrado que sucede todos los días y casi nadie lo nota. Es ese breve instante entre la vigilia y el sueño, cuando tu cuerpo comienza a relajarse por completo, tus ojos se cierran y tu mente aún está lo suficientemente despierta como para pensar, pero ya al borde de deslizarse hacia el sueño profundo. A esto lo llamamos el estado hipnagógico, uno de los momentos más poderosos para reprogramar tu mente y moldear tu realidad. Neville Goddard llamó a este momento la puerta de entrada al subconsciente. La ciencia moderna también lo reconoce. Durante el estado hipnagógico, el cerebro cambia de la frecuencia beta, vinculada a la lógica y el razonamiento, a las ondas alfa y teta, las mismas que dominan la mente de un niño en los primeros años de vida, cuando todo se absorbe sin resistencia, sin juicio, y se convierte en verdad interna. Por eso todo lo que piensas, sientes o imaginas en este momento va directamente a la raíz de tu ser. A diferencia de cuando estás completamente despierto, en el estado hipnagógico no hay un filtro crítico que normalmente analiza, cuestiona o rechaza las ideas que parecen demasiado buenas para ser verdad. El subconsciente es receptivo, vulnerable, abierto. Absorbe como verdad todo lo que le entregas con sentimiento. Lamentablemente, la mayoría de la gente desperdicia este momento. Cuando se acuestan a dormir, reviven las frustraciones del día,
Se obsesionan con deudas, preocupaciones, rechazos, heridas, carencia. Sin darse cuenta, alimentan exactamente el tipo de realidad que quieren evitar. Y lo hacen en el momento más sensible del cerebro. El resultado, la repetición inconsciente de patrones de carencia, miedo y estancamiento. Pero cuando aprendes a usar este momento sabiamente, sucede algo extraordinario. Al entrar en este estado y plantar la pregunta, ¿cómo lo logré?, y creas un puente directo hacia el subconsciente. No solo estás deseando o imaginando, estás instruyendo a tu mente más profunda para que acepte una nueva identidad. Y el subconsciente, el motor invisible de tu realidad, comienza a mover engranajes que no puedes ver. Ideas, coincidencias, intuiciones, oportunidades, encuentros. Jacobo Greenberg afirmó que en este estado la mente se desprende de las cadenas de la percepción lineal y se conecta con el campo neuronal, la matriz vibracional de la que emerge la realidad. En ese campo, lo que sientes es más importante que lo que piensas, y lo que sientes en ese momento determina lo que vivirás mañana. Por lo tanto, el estado hipnagógico no es solo un momento de descanso, es el laboratorio donde fabricas el mañana. Y si plantas la pregunta correcta con el sentimiento correcto, tu realidad solo será la consecuencia natural de la semilla que elegiste cultivar. Antes de dormir, hay algo aún más poderoso que las palabras, las emociones sentidas con intensidad. Ellas son el verdadero lenguaje de la creación. Mientras que muchos creen que los pensamientos por sí solo son suficientes para dar forma a la realidad, aquellos que entienden los mecanismos más profundos del subconsciente saben que es el sentimiento lo que determina el resultado. Neville Goddard a menudo enfatizaba que la verdadera clave para la manifestación no es el deseo en sí, sino el sentimiento del deseo cumplido. Y cuando te preguntas ¿cómo lo logré?, lo que sigue es lo que realmente importa. Una emoción sutil comienza a surgir, algo entre la sorpresa, la gratitud y esa suave alegría que se siente cuando la vida te regala algo inesperado. Piénsalo. ¿Alguna vez has recibido una noticia tan buena que te dejó sin palabras? Un cumplido inesperado, una respuesta positiva, un momento mágico que parecía imposible. En ese instante, lo que sentiste no fue un pensamiento, fue una emoción viva, real, casi sagrada. Ese es exactamente el estado emocional que la pregunta ¿cómo lo logré?, busca activar. Al proyectarte mentalmente a la escena donde tu mayor deseo ya sucedió, desencadenas la emoción de ya es real, y esa emoción, cuando se siente con sinceridad, envía una señal vibracional tan clara al universo que la realidad no puede ignorarla. Porque según las leyes cuánticas y las enseñanzas de Greenberg, el universo responde a la frecuencia, no a la intención. Mucha gente se frustra porque reza, visualiza, afirma, pero no sienten. Repiten frases como mantras vacíos, esperando que las palabras frías traigan la transformación. Pero el subconsciente no responde a líneas memorizadas, responde a lo que sientes como verdad. Por eso, el estado de gratitud anticipatoria es tan poderoso. Cuando sientes gratitud por algo que aún no ha sucedido, le estás diciendo a tu mente y al campo vibracional, esto ya es mío. Y si es tuyo, tu vibración se alinea con esa realidad, y el universo comienza a reflejarla en tus experiencias. La sorpresa también es una emoción clave. El acto de sorprenderse crea una apertura emocional, un momento en que la mente suelta el control y acepta lo imposible como posible. Cuando te preguntas sinceramente ¿cómo logré eso?, estás evocando ese sentimiento exacto, la sorpresa de la victoria. Y la parte más increíble, estas emociones son reproducibles. No necesitas esperar a que algo suceda para sentir gratitud o alegría. Puedes convocar esos sentimientos ahora a través de la imaginación, y el subconsciente los registrará como reales. Así que cada noche, cuando entras en este estado emocional antes de dormir, no solo estás pensando en tu nueva realidad, la estás viviendo desde dentro. Y cuando eso sucede, es solo cuestión de tiempo que el mundo exterior se doblegue para reflejar esa verdad interior. La mayoría de la gente cree que la realidad es una estructura fija, objetiva y sólida. Ven el mundo como algo que está ahí afuera y a lo que simplemente reaccionan. Pero Jacobo Greenberg, uno de los científicos más visionarios del siglo XX, desafió este paradigma con una audaz propuesta. La realidad que vives no es externa, es proyectada desde tu propia mente. Greenberg dedicó su vida al estudio de la conciencia, y después de años de investigación con chamanes, tradiciones ancestrales y modelos neurocientíficos, desarrolló la teoría del campo neuronal.
Según él, existe un campo invisible de información, una matriz vibracional que conecta todo y a todos. Tu percepción, tus pensamientos y tus emociones modulan este campo, determinando cómo ves, experimentas y atraes los eventos de tu vida. Este campo no responde al esfuerzo físico, sino a las frecuencias mentales y emocionales. Y lo que es más importante, no distingue entre lo que es real y lo que es vívidamente imaginado. Para el campo neuronal, lo que sientes como verdad es interpretado automáticamente como realidad. Aquí es donde se encuentran las enseñanzas de Neville Goddard y Jacobo Greenberg. Cuando te preguntas ¿cómo lo logré? Y esa pregunta está empapada de emoción, gratitud y entrega. Estás transmitiendo una frecuencia que coincide con el resultado deseado. El campo neuronal entonces reorganiza las posibilidades, conectando personas, situaciones y decisiones que hacen que esta nueva realidad comience a manifestarse. Greenberg también demostró que la mente humana tiene filtros inconscientes que dan forma a lo que percibimos. Él lo llamó la estructura de la percepción. Esta estructura actúa como una lente y todo lo que vives pasa a través de ella. Si esa lente está programada con carencia, miedo y limitación, entonces incluso las oportunidades reales serán ignoradas, no por falta de suerte, sino porque tu mente ni siquiera las reconoce. Pero si a través de la repetición consciente y técnicas como «¿cómo lo logré?», alteras esta lente, tu percepción se expande. Comienzas a ver lo que antes era invisible, a sentir más intuición, a encontrar sincronicidades y a darte cuenta de que lo que antes parecía imposible se está desarrollando ante tus ojos. La gran revelación de Greenberg es que la realidad es plástica y mutable, pero solo para aquellos que asumen el control de su conciencia. No es el mundo el que moldea tu mente, es tu mente la que moldea el mundo. Por lo tanto, al aplicar la pregunta de Neville Goddard, en el mismo momento en que el subconsciente es más receptivo, no solo estás deseando algo, te estás reconectando con el campo creativo de la existencia, convirtiendo las posibilidades en hechos y asumiendo tu verdadero papel, el de co-creador de tu propia realidad. Saber que algo es poderoso no es suficiente. Debes practicarlo con intención, precisión y constancia. La técnica revelada de Neville Goddard, la simple pregunta ¿cómo lo logré?, y puede parecer demasiado sutil para crear efectos profundos, pero cuando se aplica correctamente, especialmente antes de dormir, se convierte en una herramienta de reprogramación mental capaz de rediseñar completamente tu realidad. Aquí está el paso a paso práctico para aplicar esta técnica cada noche. Elige un único deseo. Primero, elige un único deseo que, si se cumpliera, cambiaría significativamente tu vida. Podría ser prosperidad financiera, una relación amorosa, una transformación de salud, un avance en la carrera. Lo que importa es que sea claro y específico. El subconsciente no responde bien a la energía dispersa. Responde al enfoque cristalino. Convierte el deseo en una pregunta en pasado. Ahora convierte ese deseo en una pregunta, ya cumplida, que comience con ¿cómo lo logré? Ejemplos. ¿Cómo logré alcanzar la libertad financiera con tanta facilidad? ¿Y cómo logré encontrar una relación tan plena y verdadera? ¿Y cómo logré restaurar mi salud tan rápidamente? Esta pregunta debe hacerse como si el logro ya hubiera sucedido. Estás mirando hacia atrás con sorpresa y gratitud. Entra en un estado de relajación profunda. Acuéstate cómodamente y deja que tu cuerpo se relaje por completo. Inhala profundamente y exhala lentamente. La idea es acceder al estado hipnagógico, donde la mente consciente se disuelve y el subconsciente se abre. Este es el suelo fértil donde se plantará la nueva programación. Repite la pregunta ligeramente y con sentimiento. Con los ojos cerrados, comienza a repetir tu pregunta mentalmente, no con ansiedad, sin esperar respuestas lógicas. Simplemente deja que flote en tu mente como un pensamiento suave, casi como soñar despierto. El secreto está en la emoción que le ataches. Siéntete verdaderamente sorprendido, encantado, como si ya fuera real. Visualiza brevemente la realidad lograda. Mientras repites la pregunta, visualiza escenas simples pero impactantes de la vida que deseas vivir. Ve tu cuenta bancaria con un saldo positivo. Siente el toque de un ser querido. Imagínate sonriendo con perfecta salud. No fuerces imágenes elaboradas. Simplemente evoca la sensación de la realidad deseada. Permanece en este estado hasta que te duermas. Aquí está el punto de oro. Quédate dormido con ese sentimiento vivo en tu cuerpo.
El subconsciente debe recibir el mensaje sin interrupciones de la mente lógica. Cuando te duermes en ese estado, le estás diciendo al universo, esta es mi verdad. Ahora repite esto durante 7 noches consecutivas como si fuera un ritual sagrado. Y luego observa, tal vez no el primer día, pero pronto. Comenzarán a aparecer cambios sutiles, sincronicidades, ideas, encuentros, oportunidades, no porque lo deseaste, sino porque te convertiste en ello. La práctica, cuando se hace con sinceridad, no falla, porque la realidad debe responder a la mente que ya aceptó su nueva identidad. Hay un punto de inflexión en el camino de la manifestación, y no está en la técnica, el tiempo o el esfuerzo, radica en la identidad que asumes. Mientras desees algo desde un lugar de carencia, el universo entiende que lo que vibra es la ausencia. Pero cuando comienzas a vivir como alguien que ya lo ha logrado, todo cambia. El camino se reorganiza y el mundo comienza a tratarte como la versión que decidiste ser. Neville Goddard enseñó que el secreto no es desear, es asumir el estado del deseo cumplido. Y ese estado no es una fantasía, es una nueva forma de comportarse, pensar, sentir y actuar. Comienzas a caminar, hablar, respirar y decidir como si lo que quieres ya fuera parte de tu realidad. Esa es la esencia de la co-creación. El mundo exterior no inicia el cambio, solo responde a la transformación interior. Imagina una persona que quiere ser millonaria. Si actúa con miedo a gastar, se siente insegura al hablar de dinero, se queja de la escasez, sigue vibrando como alguien que no lo es. Pero cuando esa persona comienza a cuidar excelentemente lo poco que tiene, estudia la prosperidad, se comporta con confianza y gratitud, envía una señal clara al campo neuronal. Esta es mi identidad ahora. Y el campo responde con eventos, personas, ideas y caminos alineados con esa nueva vibración. No es magia, es alineación. Lo mismo se aplica al amor, la salud, la realización personal. La identidad que llevas define los límites de lo que puedes experimentar. Es como un papel que interpretas en una obra de teatro. Si insistes en verte como el personaje secundario, nunca obtendrás las líneas del protagonista. Pero si reclamas el papel principal, el guión cambia porque tú has cambiado. Y esta transformación de identidad no necesita esperar a grandes logros externos. Comienza dentro en silencio. Tú decides con intención que ya eres, que ya vives, que ya has logrado. Y esa decisión comienza a dar forma a tus pensamientos, tus acciones, tu postura. Resuenas con la vida que deseas. La pregunta ¿cómo lo logré? Es un portal a esa identidad. Al repetirla no solo estás activando el subconsciente, estás reforzando una nueva versión de ti mismo, una que ya vive la vida que antes solo soñabas. Y cuanto más repites este patrón, más natural se vuelve, hasta que llega el momento en que el mundo exterior no tiene más remedio que reflejar la imagen que sostienes en tu interior. Esto no se trata de esperar que el futuro suceda. Se trata de encarnar el futuro en el presente para que el camino se vuelva inevitable. Porque la verdadera identidad no depende de lo que ves. Moldea lo que ves. No te estás convirtiendo en algo. Estás revelando quién eras todo el tiempo. Ahora que conoces la técnica, comprendes la ciencia detrás de ella y sientes el poder que conlleva. La decisión está en tus manos. Nada cambiará solo por saber. La verdadera transformación comienza cuando aplicas. Por eso el desafío está planteado. Durante 7 noches consecutivas, antes de dormir, entra en un estado de relajación. Repite tu pregunta con emoción. ¿Cómo lo logré? Y sumérgete en la identidad de quien ya vive esta realidad. No esperes a sentirte listo. No esperes a que el mundo cambie primero. Tú cambias por dentro y el mundo responde. Y ahora te invito a dejar tu frase completa en los comentarios como una declaración de fe y apertura vibracional. Escribe, ¿cómo lo logré? Complétala con tu deseo ya cumplido. Escríbelo como si fuera verdad. Decláralo como alguien que ya ha ganado. Si este contenido te ha conmovido, suscríbete al canal, activa las notificaciones, compártelo con alguien que también necesite asumir una nueva identidad y transformar su realidad. Recuerda, el universo no responde al esfuerzo, responde a la certeza. No necesitas perseguir la vida que quieres, necesitas convertirte en quien ya la vive.